Buenas tardes, jóvenes, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar revisando un poco acerca de lo que son los diagramas de flujo y vamos a ir aplicándolo a ciertos ejemplos que vamos a proponer para poder ir identificando también cada uno de los tipos de etapas según la simbología para poder armar también nosotros nuestros propios diagramas de flujo. Entonces, lo que vamos a ver son tres ejemplos para poder observar sus etapas y se van a dar cuenta que las etapas van a estar dispuestas de manera bastante distinta entre cada uno de los ejemplos, pero ahí está el trabajo de poder uniformizarlo y plasmarlo en un diagrama de flujo de forma ordenada. Antes de continuar, veo por ahí algunos nombres. A ver, por ejemplo, tenemos un guest, pero no sé quién es. Guest. A ver. Ya están todos los nombres ahí visibles. Muy bien. Ahora vamos a ir recordando un poco. A ver esta parte de aquí. Justo nos quedamos acá. A ver, jóvenes, pueden observar lo que estoy proyectando. Justo es la simbología que, que habíamos revisado, que es la simbología ISO. Si lo pueden observar, por favor, alguien. El profesor, sí, sí. No se puede observar, profesor. ¿No se observa? Ya, no hay problema. Lo he enviado de todas maneras el día de ayer las diapositivas al grupo, así que si no lo pueden observar, por favor, les sugiero que puedan chequearlo desde ahí porque en eso va a consistir el día de hoy también un poco esta parte práctica para poder ir relacionando también, ir familiarizándonos con los nombres de las etapas de algunos productos que se les va a mostrar para poder ir determinando si son operaciones o son operaciones combinadas o son inspecciones y vamos a ir relacionándolo con cada uno de estas simbologías. Muy bien. Entonces, si es que no tienen de repente a la mano una computadora, les sugeriría que puedan eh, escribir, si es que no tienen una computadora ahorita a la mano y están solamente del celular, les sugiero que puedan dibujar de forma breve esos símbolos de forma breve en algún cuaderno que tengan o alguna libreta de apuntes, también con su significado, para que eh, podamos ir trabajando con esta simbología, por favor. Les sugiero eso, si es que no tuvieran, si es que tienen, excelente, pero para los que no tienen, vamos a darles unos 5 minutos para que puedan dibujar los símbolos y puedan escribir también su significado. Muy bien, vamos a darle 5 minutos para aquellos compañeros que no tienen en este momento una computadora a la mano.
Muy bien, entonces espero que hayan podido aprovechar este tiempo para escribir los símbolos y también escribir los, los significados. Entonces vamos a pasar a revisar el siguiente material. A ver, ¿qué es lo que podemos observar? ¿Quién nos menciona? ¿Quién nos menciona la diapositiva? Es ¿Alguien? un diagrama de flujo, profesor, sobre el espárrago verde. Muy bien. ¿Tú eres? ¿Tú eres? Cortés Paredes. Ya, listo. Gracias. Sí, muy bien. Justo lo que tenemos aquí van a ser ejemplos de algunos diagramas de flujo, pero si ustedes se van a poder dar cuenta acerca de la simbología que usan, es una simbología bastante simple, muy parecido a lo que habíamos visto la semana pasada, que solo consistía en rectángulos y flechas. Pero lo que vamos a hacer ahora es tratar de familiarizarnos un poco con el nombre de cada una de estas etapas. Por ejemplo, a ver quién es este. Laura, ¿puedes leer la primera fila, por favor? La primera fila, ¿qué es lo que dice? Buenas tardes, no me carga la diapositiva, profesor. ¿No? No, Ya, a ver. Bueno, en realidad son una serie de imágenes. Voy a enviar las tres imágenes que voy a ir proyectando. Se los voy a enviar ahora al WhatsApp para que también lo puedan observar desde ahí. A ver. A ver, acabo de enviar las tres imágenes para que también lo puedan observar ahí desde sus celulares. ¿Ya lo puedes observar, Laura? sí, profesor. Ya, la primera fila, por favor. Ok, a ver. Empieza re- recolección o cosecha. Mami, estoy en clase. Estoy en clase. Ya me voy. Ya. Perdón, transportes. Luego sigue con recepción y pesado. Lavado de materia prima. Desinfección y reducción de temperatura a menos de 100 centígrados, almacenamiento de cámara de materia prima y último, parihuelas con no, no logro ver la última parte, profesor. A ver, la última parte es donde dice almacenamiento o donde dice parihuelas. Parihuelas. Ya, ya, parihuelas con carteles de identificación. Parihuelas con carteles de identificación. Ya, ok. Muchas gracias, Laura. Entonces, tal como menciona su compañera Laura,
En esta primera fila vamos a empezar indicando también qué tipo de etapas son. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de los productos agrícolas, eh, nosotros no nos vamos a referir a la producción de productos agrícolas, sino vamos a referirnos a la transformación de estos productos agrícolas. Entonces, eh, debe empezar nuestra labor desde la recepción y el pesado. Es decir, las dos primeras partes que nos habla de recolección, lo que es cosecha, lo que es transporte, de eso no nos vamos a encargar, por lo menos acá netamente en el tema de procesos. Lo que vamos a hacer es iniciar en recepción. Entonces, si les menciono eso, nuestra primera etapa tendría que ser recepción, ¿correcto? Nuestra primera etapa. Ahora, hay algo interesante justo en este diagrama de flujo, porque nos colocan la recepción y el pesado eh, al mismo tiempo, es decir, como si fuera una operación combinada. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Como si fuera una operación combinada, porque según el, la simbología ISO, deberíamos trabajar la recepción de manera independiente, de manera independiente. Entonces, si es que vamos a trabajar con la simbología ISO, como habíamos presentado, yo sugiero que trabajemos de forma independiente la recepción con su simbología y luego el pesado. Yo podría sugerir eso. Yo podría sugerir eso. Ahora, el pesado, ya sabemos que la recepción tiene una simbología. ¿Cuál es esa? A ver, Brigitte, ¿qué simbología es la recepción? Para ir recordando. Brigitte. A ver, Yerli. Profesor, Sí. la pregunta, profesor, ¿me puede decir? Sí, ¿cuál es la simbología para recepción? Ah, para recepción. Profesor, ¿me Sí, escucha? sí, te escucho. Para mí la diapositiva, el símbolo que sería es la entrada de bienes, el Ya, pero triángulo al revés, ya, el triángulo invertido. Ya, muchas gracias, Yerli. porque indica unos productos o materiales que ingresan al proceso. Ya, correcto, muchas gracias, Yerli. Entonces, lo que yo sugiero es trabajarlo de esa manera, de forma independiente. Entonces, exactamente después tendríamos ya lo que es el pesado. Y en el pesado, ¿qué es el pesado en primer lugar? ¿Cómo podríamos relacionar el pesado con la simbología que habíamos visto? ¿Con qué lo podemos relacionar el pesado? A ver, Jonathan Chávez, ¿con qué podemos relacionar el pesado?
¿Con cuál de los símbolos? Profesor, Sí. profesor, no les he visto las diapositivas. ¿No? No, ¿Recién, no las recién te puedo ver. conectas? O sea, no sé. Sí, sí, profesor. Lo mandó al WhatsApp, escuché que dijo, Sí, sí lo había enviado. pero no lo pude ver. A ver, ¿ahora lo puedes observar? Ya. ¿Cuál me dijo? ¿Qué pregunta? Acerca del pesado, ¿con cuál de los símbolos lo podemos relacionar? Eh, mm, ¿Cómo está la página de- con la cruz, profesor? ¿Con cuál? Con la cruz, creo. Bueno, es lo que pienso. ¿Por qué? La cruz. ¿Mm? ¿Por qué? Porque dice conectores de los símbolos, señalando el orden. Ah, Ya. no. Te voy a pedir un gran favor, Jonathan. Sí, Tómale una captura de pantalla ya, a estos símbolos y después te voy a preguntar. Y léelos, por favor, léelos. Lee para qué ya, se utiliza, lee el significado, todo, ¿sí? ya, profesor. Ve leyéndolos, porque necesito que, ya con los chicos el día de ayer hemos revisado esto y seguramente lo han vuelto a leer, espero, porque si no, no vamos a comprender lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya, Yertan? Ya, ya, profesor. Ya, listo. Ok. A ver, entonces volvemos. Entonces, a ver, cuando hablamos de pesado, vamos a hablar de una medición, ¿correcto? Vamos a hablar de una medición. Entonces, si nosotros observamos la tabla de los símbolos, según ISO, vamos a encontrar que la parte de inspección y medición lo representa un símbolo que es un cuadrado. Entonces, podemos relacionar al pesado con este cuadrado, ¿ok? Entonces tendríamos como una etapa 2, tendríamos un cuadrado, ¿no? Tendríamos un cuadrado donde nos habla de pesado. Ahora, ¿qué más nos menciona acá en la primera fila? Nos habla de lavado de materia prima. Nos habla de lavado de materia prima. Entonces, el lavado de materia prima, ¿con qué lo podemos relacionar? A ver, eh, Joana, Joana Neri. Sí, profesor. ¿Podría Joana, regresar a la diapositiva anterior? No terminé de copiarla. ah, mm, ya, pero ¿no lo has descargado el día de ayer? ¿Cómo, profesor? He subido las diapos el día de ayer. ¿No lo han descargado todavía? Pero si me salgo de la videoconferencia, se va a cortar la llamada. Ya, a ver, entonces voy a colocarlo. A ver, un momento.
Ya, ahí está. A ver, les voy a dar 5 minutitos más para que puedan terminar de escribirlo aparte. Ya. No, 5 minutos no, 4 minutos, hasta las 2:20. 2:20, 4 minutitos para que puedan escribirlo con más calma en sus cuadernos aparte para poder trabajar con mayor facilidad. A ver, chicos. Profesor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. En los registros del flujograma respecto de la primera diapositiva que nos mostró, de la diapositiva, tenemos que hay algunos que se pueden repetir los símbolos de manera ordenada. Claro, en realidad van a haber varias etapas que van a tener Sí, naturalezas profesor, similares. sí, porque estoy viendo que algunos símbolos sí se van a repetir porque ya me di cuenta de todo el flujograma que estoy leyendo todo. Claro, sí, pueden haber varios círculos, varios cuadrados, varias demoras. Sí, en realidad sí pueden repetirse, no es que solamente vamos a tener uno de cada uno, sino podemos tener varios. Ya, también, profesor, quiero hacer otra pregunta respecto de que a nosotros nos ha mandado a hacer la operación de flujograma respecto de los 6 productos que nos ha mostrado en la siguiente clase. ¿Le vamos a hacer simplemente con los símbolos o simplemente lo vamos adentro del círculo? Por ejemplo, utilizamos el símbolo del círculo, y ahí al medio le podemos poner desinfección o lavado cualquiera, así la letra, Exactamente, o así es. simplemente le ponemos el círculo. No, van a tener que colocar el nombre también. Ya, muchas gracias. Ok, gracias. Muy bien, a ver, ahora sí, continuamos. ¿Dónde nos quedamos? Con Joana, ¿verdad? Joana, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya, a ver, ahora sí vamos a... Lo que había preguntado era acerca del lavado de materia prima. ¿Con qué símbolo se relaciona? Yo lo relacionaría con la operación porque dice que nos indica las principales fases de procesos, método, procedimiento. Y yo creo que el lavado es una de las principales, uno de los principales procedimientos. Ok, ¿y cuál es la forma de ese símbolo? Un círculo. Un círculo, ya. Ok, genial, gracias. A ver, sigamos. Entonces luego tenemos desinfección y reducción de temperatura a 10 grados, a 10 grados Celsius. A ver, ¿con qué símbolo lo podemos relacionar?
A ver, ¿quién tenemos aquí? Ah, Nayeli. Nayeli Cruz, ¿me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba preguntando con qué símbolo podemos relacionar la desinfección y reducción de temperatura a menos de 10 grados Celsius. Hola. Sí, un momento. El cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué, Nayeli? El triángulo, perdón. El triángulo, ¿por qué? Nayeli, Sí. ¿me escuchaste? Que te pregunté por qué el triángulo. A ver. A ver, vamos a revisar esta parte de acá. Aquí hay un detalle bastante interesante porque nos habla de, de dos operaciones en realidad. Nos habla de dos operaciones. Consta que en algunos diagramas de flujo no se trabaja así, sino se trabaja operación por operación. ¿Y por qué menciono de dos operaciones? Porque acá tenemos la operación de desinfección, también tenemos la operación de reducción de temperatura. Ahora, ¿por qué les menciono que algunos diagramas de flujo trabajan estas operaciones de forma independiente? Porque no siempre se da la desinfección dentro de un hidrocooler. A ver, ¿alguien sabe lo que es un hidrocooler? A ver, de repente por acá alguien tiene experiencia trabajando en planta. Un hidrocooler, ¿no? Bueno, a ver, les explico. El hidrocooler es un depósito
Es un depósito donde se va almacenando agua a bajas temperaturas, a muy bajas temperaturas. Entonces, este hidrocooler se usa para poder eh, reducir la temperatura de los productos. El hidrocooler, ojo, no es algo pequeñito, sino es un depósito bastante amplio, donde pueden ir ingresando jabas y jabas y jabas, pero no todas se van a quedar ahí, sino va a pasar un momento, así como en una cadena, y luego va a salir por otro lado y va a estar. Y esa java con los productos van a estar con una temperatura mucho menor. Ahora, eh, acá el detalle es que este hidrocooler no solamente trabaja con agua o con agua eh, desinfectada o con agua potable, sino trabaja con agua, pero adicionado a esto, trabaja con un desinfectante. Acá lo que nos coloca la literatura que es el hipoclorito de sodio. ¿Y qué es? A ver, ¿conocen cuál es el hipoclorito de sodio, jóvenes? Eso sí lo deben saber. El hipoclorito de sodio. Sí, profesor, sí le hemos escuchado. Sirve para eliminar los microorganismos de una hortaliza o de una fruta. Y ya, genial, pero ¿qué es? Es decir, muy bien, esa es su acción, muy bien, pero ¿qué es? ¿Cómo lo observamos? ¿O dónde lo Profesor, ¿es un encontramos de forma común? desinfectante? Ya, sí, es un desinfectante, pero ¿dónde lo encontramos de forma común? Así, común. En la ley la encontramos, profesor, ¿Dónde es ahorita? en la lejía. Muy bien, Sarita, muy bien. Lo encontramos en la lejía. Excelente, muy bien. Lo encontramos ahí. Por eso les mencionaba, ustedes lo conocen, de alguna manera lo conocen, porque seguro han utilizado lejía en algún momento en sus hogares para desinfectar o para limpiar. Muy bien, continuamos. Ahora, eh, por eso aquí podríamos hablar de una operación combinada, porque podríamos trabajarlo con ese círculo dentro del cuadrado. Pero ¿por qué razón? Porque tiene dos operaciones, no necesariamente, sino se podría entender porque se está reduciendo la temperatura. Se podría entender por eso. Se podría trabajar de esa manera, porque hay un parámetro que se está regulando, que es la temperatura. Es decir, que, que debe estar calibrado ese hidrocooler para poder detectar que el producto ya está a menos de 10. Mientras no esté a menos de 10, ese producto no sale del hidrocooler. Se podría entender que puede ser una operación combinada, donde estamos realizando desinfección, pero también estamos controlando que la temperatura esté a menos de 10. Lo podríamos entender de esa manera. O también si es que se, se representara por un círculo, también podría consentirse ya que es una operación, solo que no tendría el mismo tenor porque es una operación eh, compleja, no es una operación simple. Hablo de complejo porque estamos trabajando dos operaciones en una, por eso digo. Entonces, lo que yo le sugeriría sería mejor trabajar en este caso con una simbología de el círculo dentro del cuadrado, para denotar que la operación es una operación compleja y donde estamos controlando que la temperatura se reduzca a menos de 10 grados para poder seguir a la siguiente etapa. ¿Y cuál es la siguiente etapa? A ver, la siguiente etapa es el almacenamiento en cámara de materia prima. Y esta me parece que está mucho más sencilla. A ver, le vamos a preguntar a Jorge Pérez. Jorge, esta operación de almacenamiento, ¿con qué símbolo podemos representarlo?
Jorge. A ver, Rosemary Quispe. Rosemary. Sí, profesor. Estaba preguntando en el almacenamiento en cámara de materia prima a menos de 10 grados Celsius, con qué símbolo lo podemos relacionar? Podría ser en un triángulo. Ya, puede ser el triángulo. Ok, podría ser un triángulo. Sí, efectivamente podría ser un triángulo porque estamos hablando de un almacenamiento. Sin embargo, si leemos la descripción de lo que es el almacenamiento, nos habla de que indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo. Es decir, que podría dejar entender que sería como una etapa final, ¿no? Sin embargo, también lo podemos manejar como un almacenamiento transitorio. ¿Por qué motivo? Porque cuando llega eh, el producto de la chacra, no necesariamente se va a procesar en el mismo momento o incluso en el mismo día, sino que se va a almacenar para poder trabajarlo más adelante o al siguiente día, según se dé la necesidad y también según sea la posibilidad de la capacidad de la planta. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros dijéramos, ojo, por ejemplo, si nosotros dijéramos que en esta primera fila se acaba un proceso, estaríamos en lo correcto, porque ese sería como un tipo de proceso, un proceso de recepción y almacenamiento del espárrago, porque recepcionamos el espárrago, pesamos, sabemos cuánto tenemos, lavamos el espárrago porque es necesario tener un producto inocuo, le quitamos cualquier rastro, residuo agrícola, y luego se desinfecta para garantizar la inocuidad y para que al almacenar, que es la etapa siguiente, podamos no contaminar el producto que pueda estar antes dentro del almacén. Es decir, para que no haya una contaminación cruzada. Para que no haya una contaminación cruzada. Entonces, si dijéramos ahí acaba, estaríamos en lo correcto, porque ya, hemos trazado ya una primera etapa de lo que puede ser una transformación posterior. Ahora, en la siguiente fila, ¿qué es lo que encontramos? Hablamos de la línea de proceso. Ahí hay un detalle, ahí habla de lanzado en la línea de proceso. Entonces, ¿qué se entiende por el lanzado en la línea de proceso? A ver, ¿quién está por aquí? Está Dalia. ¿Me escuchas, Dalia? Buenas tardes, sí, ingeniero. Buenas tardes, Dalia. ¿Qué podemos entender por lanzado en la línea de proceso? Aunque pues lo van a sacar el producto de almacenamiento, pero podría comenzar el proceso. Ya, ok, correcto. Gracias, Dalia. Muy bien. Entonces, sí, justo ello. Se va a sacar el producto del almacén y se va a colocar en la línea de proceso. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esta etapa? ¿Con qué símbolo? ¿Con qué símbolo podríamos relacionar esta etapa? ¿Con qué símbolo podríamos relacionar esta etapa? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuál de ellos, profesor? El lanzado a la línea de proceso. Lanzado. ¿Podría ser una operación con un círculo?
Sí, puede ser, podría ser una operación con un círculo, sí. Podríamos trabajar de esa manera. Aunque también, aunque también podríamos trabajarlo con, con una flecha. Podríamos trabajar posiblemente también con una flecha, como lo estamos trasladando, quizás se podría realizar también de esa manera. Podría ser. Pero si trabajamos con el símbolo genérico del círculo, también no habría ningún problema. Porque si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es trasladar, más que una operación que sea de repente de lavar o de repente de cortar, lo único que estamos haciendo es eh, trasladarlo. Ahora, el siguiente tenemos ahí un calibrado. Y en este detalle del calibrado sí es bastante curioso porque si es que hablamos de tener una línea de proceso, em, hay dos formas como trabajan los espárragos en, en las plantas. Hay dos maneras. Por ejemplo, se puede trabajar con espárrago seleccionado, con espárrago seleccionado. Y cuando hablo de espárrago seleccionado, quiere decir espárrago que ya ha sido medido el calibre, espárrago que ha sido ya medido las condiciones de floración del propio espárrago. Se observa también el color del espárrago, la longitud del espárrago. Entonces, todas las características eh, del espárrago ya se selecciona y se clasifica. Ya el espárrago está acá. Y ya no hay necesidad de realizar el calibrado. Entonces, en esas condiciones ya no existiría la necesidad de calibrar. Sin embargo, también hay otra forma como se trabaja el espárrago que se conoce como como espárrago al barrer. Al barrer. ¿Qué se entiende cuando hablamos de al barrer? Al barrer. ¿Alguien? Podría ser que no realizan ninguna selección o clasificación. Así es. Gracias, Delia. Muy bien. Es de esa manera. Entonces, aquí en esta situación donde no se realiza ninguna selección previa, ojo, cuando les hablo de espárrago seleccionado o espárrago clasificado, hablamos del espárrago que ha sido clasificado desde la chacra. O sea, en la chacra se ha clasificado el espárrago y se envía en jabas hacia la planta, ya clasificado. Ahora, cuando hablamos de al barrer, quiere decir que lo han cosechado, lo han colocado dentro de las jabas y así lo han enviado. No se ha visto, mira, este es más grueso, este es más delgado, este es más largo, este es más corto, este está más florido, este está menos florido. No. Así tal cual se va cosechando, se va metiendo dentro de la java y se envía. Ahora, en esta parte del calibrado, la pregunta sería, con qué símbolo se trabaja? ¿Con qué símbolo se puede trabajar? Profesor, podría ser el Profesor, cuadrado. A ver, uno, por favor. Podría ser el cuadrado, profesor. El cuadrado. A ver, el cuadrado nos habla de una inspección y una medición. Ya, podría ser. A ver, ¿alguien que tenga otra idea? profesor, para mí sería el círculo y el cuadrado, profesor. El círculo y el... Operaciones y inspección. Ya, ok. Ya, ok, muy bien. Sí, podríamos trabajarlo como una operación combinada. Sí, se podría trabajar como una operación combinada. ¿Quiénes fueron los que participaron? Fue Joana y Yerly, ¿no? Sí, profesor. Ya. Sí, podríamos trabajarlo como una operación combinada porque de todas maneras eh, hay que recordar que, que estos espárragos, a ver, ¿cómo les explico? ¿Alguno de ustedes conocen las fajas transportadoras?
¿Conocen lo que son las fajas transportadoras? ¿O les han hablado de las fajas transportadoras? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando el operario está trabajando o está seleccionando o está calibrando los espárragos, a cada uno de ellos se les da una java para que puedan calibrar. Es decir, más o menos se podría entender que, que se van recogiendo espárrago por espárrago y, y también se tiene una pequeña herramienta para poder medir el calibre, para poder medir el calibre. Y lo que hace el operario es tomar el espárrago, medir el calibre y de esa manera, si es que están trabajando en ese momento específicamente un calibre, a ver, uno de estos calibres, por ejemplo, un calibre M, entonces se va a ir lanzando la faja para que se vayan todos los calibres M, así todos, todos, todos. De repente en un momento dicen, bueno, ahora sí vamos a trabajar los calibres X, ya. Entonces se va a medir, se va a ir calibrando, los operarios van a ir tomando los espárragos, van a ir midiendo y van a ir lanzando los espárragos del calibre que se está pidiendo, que se está pidiendo. Ahora, eso también es una práctica un poco tediosa, es un poco tediosa porque eh, por lo general, les pueden enviar a las plantas ya los espárragos clasificados. Sin embargo, también aquí es todo un tema cuando se trabaja de esta manera. Sin embargo, también hay otros productos que no son tan exigentes. Por ejemplo, a veces se pide una exigencia cuando son clientes eh, que quieren, que quieren los productos con especificaciones muy rigurosas. Sin embargo, también hay otros productos donde no hay tanta rigurosidad, por lo que los calibres ahí no juegan un papel tan determinante o tan riguroso. Es decir, quizá podemos trabajar un XF, un F y un M, los tres tipos de calibres para un solo producto. O de repente, para otros productos podemos utilizar un XL y un J para un tipo de productos. Sin embargo, aquí también hay un detalle. También el tema del calibrado se va a distinguir mucho entre el tipo de, bueno, a ver, tipo de espárrago creo que no sería correcto mencionarlo. El- Según la coloración del espárrago, porque vamos a hablar ahí si hay entre el espárrago verde y el espárrago blanco. Entonces hay que entender que el espárrago blanco es un espárrago, no es que sean diferentes, ¿ah? No es que sean especies diferentes, sino que el espárrago blanco es un espárrago más joven, es un espárrago más joven, es un turión más joven, es el turión del espárrago que es más joven, que no le ha dado los rayos del sol, por esa razón no se ha coloreado de verde. Y además posee un calibre mucho mayor. En cambio, los espárragos verdes son los espárragos un poco más mayores, un poco más crecidos, son turiones un poco más crecidos. Por eso hablamos de una posible floración también de los turiones, porque al ser eh, parte de las, como si fueran como ramas del espárrago, también pueden generar algunos órganos de flores. Por eso es que hablamos de un espárrago florido, ¿no? Pero este espárrago es un poco más delgado, por lo general, es un poco más delgado. Continuemos. Luego tenemos selección y embachado, formación de... Bueno, selección y embachado, formación de atados. A ver, ¿qué podemos entender aquí? Selección y embachado. Selección y embachado. A ver, Jonathan Chávez, ¿qué me dices? ¿Qué podemos entender por selección y embachado?
Jonathan. A ver. Laura, ¿qué podemos entender por selección y embachado? Embachado. Por selección. ¿Me puede repetir, profesor? ¿Qué entendemos por selección y embachado? Embachado quiere decir formar atados. Formar atados. Embachado. Selección también, ¿verdad? Selección sería seleccionar lo bueno de lo malo Ya. y los que están buenos se puede decir ¿cómo dijo? Embachado. Embachado. Separarlos o hacerlos en pequeños grupos para ser envasados. Ya, ok. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, cuando hablamos de una selección y embachado, Laura, también, ¿a qué simbología podríamos utilizar ahí? Laura, Sí, profesor. ¿qué símbolo podríamos utilizar ahí en esa etapa? Mm, A ver, ahí también podríamos utilizar el símbolo de la operación combinada, porque estamos seleccionando, estamos viendo las características del producto, si son acordes o no son acordes, por eso se da una separación. Ahora, quería enfatizar también la relación que existe en lo que es el calibrado y lo que es la selección, porque el calibrado nos indica una clasificación, porque ahí tenemos diferentes clases, diferentes tipos de calibre. Mientras tanto, en la selección vamos a separar lo que es bueno lo malo de lo bueno, o también podemos hablar de lo que es adecuado para exportar o para empacar posteriormente para que sea, eh, para que sea exportado. A ver, ojo, quisiera que se den cuenta también que ahorita estamos viendo el tema del espárrago verde, verde fresco, espárrago verde fresco. Ahora, sigamos. Luego tenemos corte y pesado de atados. Corte y pesado de atados. A ver, ¿con qué, con qué símbolo lo podemos relacionar? ¿Con qué símbolo lo podemos relacionar? A ver, Jonathan. Profesor, disculpe. Sí, ¿escuchaste lo que te dije? No, es que estoy aquí en mi trabajo y estoy escuchando la clase, pero no escuché la pregunta. Ah, ya. A ver, la pregunta. ¿Pudiste leer lo que Sí, se... más o menos, profesor, sí. Ya, ok. A ver, corte y pesado de atados. ¿Con qué símbolo lo podemos relacionar? Corto y pesado de atado, ¿no? Sí. Ya, sí.
corte, corte pesado que me dijo, profesor. Corte y pesado de atados. Con la flecha, profesor, o ¿Cómo? con la flecha, Mm, transporte. ¿Por qué? Bueno, su definición indica cada vez que un producto se mueve o traslada a otra oficina o funcionario. Ya, ya. Ok, Jonathan, muchas gracias. A ver, cuando hablamos de la selección, se les había dicho que era un tipo de medición, ¿no? Porque estamos viendo ahí las características. Y, y eso también lo podemos observar en el corte y pesado de atados, porque también vamos a ver las características, sobre todo del peso, ¿no? Las características de cada uno de los atados en el peso. Entonces, si hablamos de que vamos a tener una parte operativa que va a ser el corte, pero también vamos a tener una parte de medición que va a ser el pesado, eh, lo que podríamos utilizar ahí es una simbología de una operación combinada. Ahora, ¿por qué les menciono esto? ¿Cuál es la naturaleza de esta etapa? A ver, imaginemos, a ver, ustedes cuando compran el espárrago, a ver, ¿quién va al mercado y compra espárrago en primer lugar? De aquí, de acá de los presentes. ¿Alguien va al mercado, hace su mercado y compra de repente, de casualidad, espárragos? Yo. Sí, profesor. Ya, ya, genial, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que ustedes compran el espárrago? ¿Lo compran uno por uno? ¿Ustedes mismos lo escogen? ¿O lo compran por Java? Enlatados. Agrupados, profesor. Enlatados, ¿verdad? Ya, muy bien. Eso más o menos es lo que quería hacer. Supongo que los demás que no responden, de repente no, una de dos, o quizá no han comprado espárrago todavía en algún momento, o de repente están muy ocupados para poder hablar, o de repente eh, o de repente están ahorita en otra actividad, ¿no? Quizá. O de repente están muy concentrados también. Si están leyendo otra cosa para concentrarse mejor, estupendo. A ver, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando se hacen los atados, porque eso se hace en la parte previa, cuando pasa a la parte de corte y pesado de atados, ya se tienen los atados listos. Se tienen los atados listos, pero no se puede enviar así como así, sino que estos espárragos tienen que tener este atado de espárragos tiene que tener un peso para poder ir llenándose también en cajas que que van a ir reuniendo un peso total. Por ejemplo, imaginemos que hay una caja que pesa 8 kilos, ya, una caja que pese 8 kilos. Imaginémonos que hay una caja que pesa 8 kilos. Y dentro de esa caja que pesa 8 kilos hay 8 atados. Hay 8 atados. Es decir, que cada atado va a pesar 1 kilo. Entonces, cuando se tengan los atados ya listos, cuando pasen a la parte de corte, se colocan este atado en la balanza y la balanza te va a decir cuánto pesa, ¿no? Obviamente. Y de repente te dice, este pesa 1 kilo 100, por ejemplo, ¿no? 1 kilo 100. Entonces, paso, dices, demasiado, ¿no? Demasiado. Ahí uno ya puede hacer dos cosas. Uno puede hacer dos cosas. O puede cortar 100 gramos
100 gramos a los tallos, es decir, tiene el atado ahí con un cuchillo, ¡pa! Corta. Y se vuela 100 gramos para que tenga el kilo que se está pidiendo. O también se puede dar que puedes sacar un espárrago, de repente baja el peso y luego corta corta un poquito y ya da el peso que debe empacar. Entonces, más o menos así es como les quisiera que puedan entenderlo de esa manera, que se puede trabajar de esa forma. Ahora, pero eso es de la forma eh, manufacturera, de forma manual, porque también hay algunos otros mecanismos semiautomáticos que también pueden cortar el espárrago. Sin embargo, tradicionalmente se realiza de esta manera. Ahora, luego tenemos lo que es el llenado y el empacado. A ver, llenado y empacado. A ver, ¿qué entendemos por llenado y empacado? ¿O qué más o menos pueden entender por llenado y empacado? A ver, ¿dónde está? Cruz Zapata Nayeli. ¿Qué se puede entender por llenado y empacado? Nayeli. Rosemary. Sí, profesor. La misma pregunta que Nayeli, porque parece que no me ha escuchado. Ya. El llenado eh, es el envasado, ¿no? Y Ya, empacado sería como etiquetarlo. ya. ¿Y con qué símbolo lo puedes relacionar? Podría ser una operación o también operación e inspección. Ya, ok, muchas gracias. Gracias, Rosemary. Muy bien. A ver, aquí hay que entender algo, ¿ya, chicos? Cuando hablamos de un llenado y empacado, por lo menos si hablamos de espárrago fresco, si es que todavía no les han explicado un poco acerca de los productos en fresco, lo que les había mencionado antes, que se da una desinfección, ¿no? Se da una desinfección, se da una clasificación, se da una selección. En este caso se agrupan, ¿no? En ataditos. Y luego lo que se hace, les había mencionado que hay cajas donde se meten estos atados, ¿no? Entonces, cuando hablamos del llenado, vamos a hablar de que vamos a meter estos atados dentro de las cajas. Y cuando hablamos del empacado, vamos a, cuando ya tenemos listo todo la caja llena, vamos a cerrar estas cajas y vamos a encintarlas. Eso es empaquetar. Ese es el empacado. Listo, ya está lleno, ya, genial. Los sellamos, los cerramos, ya. Ese es el empacado. Y luego pasa a una siguiente etapa que es el etiquetado y el codificado. A ver, etiquetado y codificado. ¿Alguien que quiera participar? Sería un cuadrado y dentro de un círculo, porque se realiza una inspección y también es una operación y se realiza una inspección. Ya, pero ¿qué entendemos por esta etapa? ¿Podrías explicarme un poco, Sarita? Con respecto al etiquetado, es que se le pone una etiqueta, ¿no? Puede tener el logo de la empresa o alguna frase, ¿no? Un logotipo. Ujú. Y para el codificado, cada paquete debe tener un código. Ya, ¿y dónde está la parte de inspección que me mencionabas? En los códigos, profesor. En los códigos, ya, ok. Listo, Sarita, muchas gracias. A ver, acá también hay un detalle porque también de producto a producto puede variar un poco las etapas,
Pero en este caso, como es una etapa bastante sencilla, entre comillas, bastante sencilla, lo que mencionas ahorita está bien. Cuando hablamos de etiqueta es porque va a haber una etiqueta que se le va a pegar a la caja, entonces ahí va a decir eh, qué producto es, ¿no? Va a mencionar qué producto es, sobre todo eso, qué producto es, de repente la marca, ¿no? De repente la marca del producto. Ahora, pero cuando hablamos de codificado, ya ahí es algo distinto. Por lo general, cuando se da la codificación en las cajas, eh, pueden suceder dos cosas. Pueden suceder dos cosas. O el código, o el código viene dentro de la etiqueta que se le pega a la caja, o también podemos hablar de que la caja ya tiene ya está codificada antes de realizar todo el tema de empacado, o también que estas cajas pueden pasar eh, por unas fajas transportadoras en donde hay una máquina con un disparo de tinta que va a ir codificando también a las cajas. También se puede dar de esa manera. Ahora, en el tema de que hablamos de inspección, más que una inspección sería una programación, porque se programa o claro, se programa o se digita el código en específico que va a ir para cada lote de producción. Porque en la etiqueta, si ya les había mencionado, puede ir la marca, puede ir qué producto es. En el código tendría que ir, por ejemplo, la fecha de expiración del producto o también la fecha de producción, fecha de elaboración del producto. Podría ir también eh, la hora de fabricación, podría ir incluso en números o letras, el país origen, la planta de origen. Incluso también puede estar ahí en en qué nave de procesos se ha elaborado, código del propio producto, en fin, pueden ir muchos detalles. Incluso también la orden de pedido, la orden de producción, pueden ir bastante información en un código. Ahora, cuando hablamos ya de inspección o de control en esta circunstancia, por lo general lo realiza el auxiliar de aseguramiento de calidad o puede ser también el supervisor, pero esa supervisión tendría que darse antes. Es decir, tendría que asegurarse que el código que se está utilizando o que se va a utilizar es el correcto. Porque si es que uno no se asegura de ello, va a haber todo un problema posteriormente. Y les hablo con un poco de experiencia en este tipo de asuntos acerca de la codificación, porque es algo muy delicado. Es algo muy delicado que puede llevar a, a reclamos, que puede llevar a reclamos y pérdida de prestigio también de la empresa. A ver, continuemos. Luego viene el control de calidad de producto terminado. A ver, está facilito. Ya. A ver, ¿quién quiere participar? Control de calidad del producto terminado. No se peleen. Profesor, es cuando hay una inspección del producto terminado que se haya procesado de manera correcta. Muy bien, gracias, Joana. ¿Y con qué símbolo lo podemos relacionar? Joana. Sí, profesor, un momento. Ah, ya.
Profesor, ¿se podría relacionar con la operación e inspección? Muy bien, excelente, muchas gracias. Justo eso, justo ahí, muy bien. Sí, ahí en ese caso podríamos trabajarlo como es un control de calidad, sería inspección y medición. Excelente. Ahora continuemos. Luego se habla de desinfección y reducción de temperatura a 4 grados Celsius. A ver, desinfección y reducción de temperatura a 4 grados Celsius. ¿Qué entendemos y qué qué simbología podemos relacionarla? A ver, jóvenes, o pregunto a uno en específico. A ver, Rosemary, a ver, Yerly, dime. Profesor, ¿puede ser la operación de inspección y medición, profesor? Otra vez, por favor. Operación y medición, profesor. Ya, gracias. Rosemary, ¿qué opinas? Para mí, profesor, su simbología debería ser el de operación e inspección. Ya, ok, muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, si se dan cuenta ustedes, hay una etapa previa, donde ya se ve hay una etapa previa que es muy similar. Es una etapa previa muy similar. Solo que en esta primera etapa vemos que es menos de 10, ¿no? Sin embargo, acá ya hablamos de una reducción de temperatura mucho mayor, ¿no? Porque hablamos de 0 a 4 grados Celsius. Entonces, quiere decir que se reduce más la temperatura. Luego vemos paletizado y ensunchado en cámara de producto terminado. A ver, ¿con qué operación la relacionamos? Y si no se entiende, por favor díganme, no se entiende y lo explicamos, porque hay algunas palabras que seguramente van a ser nuevas para ustedes y son nuevas, me gustaría que lo puedan apuntar para que lo puedan buscar o si consideran me pueden preguntar en el momento en que podamos leer las palabras nuevas para ustedes. Así que adelante. ¿Quién quiere participar? Profesor, ¿cuál es el significado de ensuchado? Ya, a ver. Cuando hablamos de ensunchar, vamos a hablar de la utilización de sunchos. Sunchos. Ahora la pregunta sería, ¿qué son los sunchos? Los sunchos son, son tiras, o bueno, o son tiras, claro, son tiras planas, plásticas, son tiras planas plásticas, pero son bastante resistentes. Son muy, muy, muy resistentes. No sé si ustedes han visto la pajarrafia. ¿Han visto la pajarrafia? Profesor, Ya, muy bien. La pajarrafia está enrolladita, ¿no? Está enrolladita, ¿cierto? Entonces, la pajarrafia también es plástica. Ahora, imagínense al suncho también que está enrollado, pero es mucho más pesado, es mucho más resistente y es más grueso que la pajarrafia, porque la pajarrafia es recontra delgadita. Entonces, en este caso, el suncho es un poco más grueso y es bastante, bastante resistente. Es como si fuera una correa, así, parecido a una correa, pero no tan ancha, sino más angosta, parecido a una correa. Vienen de diferentes colores, pero lo más común es que el suncho sea de color negro. Ahora, ¿para qué se utiliza el suncho? Acá había otra palabrita que es el paletizado. El paletizado, entonces, sí se entiende, sí saben qué es el paletizado.
A ver, Laura, ¿sabes qué es el paletizado? Laura, Laura no está. Sí estoy. Ah, ya. ¿Me escuchaste? ¿Qué era el paletizado, verdad? Sí. ¿Sí sabes? Mm, Creo que es el lugar donde, ¿cómo se puede decir? Donde almacenan las, las cajas, creo, para que lo transporten. Algo así, creo. El lugar donde almacenan las cajas para que se transporten. Es- Un es- lugar. A ver, termina de darme tu idea, por favor. creo, profesor, que es donde ordenan las jabas para que las transporten. Creo, profesor. No. Ya, más o menos, casi le chuntas, Laura. Más o menos, está más o menos. A ver, cuando hablamos de paletizado, esa palabra deriva de la palabra pallet. ¿Saben qué es un pallet? Si saben, díganme. Si no saben, también menciónenme. No sé, y se explica. No hay problema. Estamos para aprender. No sabemos, profesor. Ya. El pallet es la parihuela. Ahora, ¿saben qué es la parihuela? Sí, profesor. A ver, muy bien. La parihuela es una estructura por lo general, o bueno, tradicionalmente hecha de madera, ¿no? Hecha de tablas. Hecha de tablas de madera. Esa es la parihuela. Existen varios tipos de parihuelas respecto a sus medidas, respecto también al material. Podemos tener parihuelas plásticas, podemos tener parihuelas de madera. Las más comunes son las de madera. Ahora, cuando hablamos de un paletizado, hablamos de que se va a colocar el producto ya empacado, ya en sus cajas, sobre las parihuelas. Eso es el paletizado, colocar los productos en la parihuela. Eso es paletizar. Pero adicionalmente a esto, se arma todo un muñeco encima de la parihuela. Ah, pero ojo, este pallet o esta parihuela armada, porque así se conoce una parihuela armada, no debe exceder eh, un peso determinado. No debe exceder un peso determinado. Por lo general, una parihuela debería pesar a lo mucho 1 tonelada. A lo mucho debería pesar 1 tonelada aproximadamente. 1 tonelada, a lo mucho 1,5 toneladas, porque también la propia parihuela tiene una resistencia. Si es que excedemos el peso del producto que va a estar en esta parihuela, también la parihuela se va a romper, se puede quebrar. Ahora, cuando se arma todo este producto, también el paletizado considera la utilización de los stretch films para poder darle mayor soporte al- a estos, a estos, a este producto, para evitar así también que se pueda caer. Y aquí viene ya la segunda parte, ¿no? Cuando hablamos ya de los sunchos. Cuando hablamos de los sunchos, que los sunchos incluso se pueden colocar antes que el stretch film para poder anclar todo el producto hacia la parihuela. Es decir, el suncho, recordemos que son como correitas, ¿no? Son como correas. Entonces se va a pasar una cinta de suncho por encima por encima de las cajas y abajo en la parihuela hay un espacio vacío.
en donde también se hace pasar el suncho y ahí queda amarrado, queda anclado a la parihuela. Y luego con el uso de unas grapas o de un engrapador se va ajustando los sunchos. Se ajustan los sunchos y queda ahí bien apretadito. Por lo general se utilizan 1, 2, 3, como 4 sunchos. 2 para un lado y 2 para otro lado. Entonces ahí vamos envolviendo. Ahí se va envolviendo. Ya después vamos a observar esto con un poco más de detenimiento. Y también se pueden utilizar esquineros, nuevamente el stress film, y así. Todo eso es, todo eso viene a ser esta etapa. Ahora viene la pregunta importante. ¿Con qué tipo de símbolo lo relacionamos? ¿Con qué símbolo lo relacionamos? Podría ser con el cuadrado y con el círculo. Inspección, operación e inspección. Operación y inspección, profesor. Ya, gracias. En este caso, como no estamos viendo ninguna labor de inspección, porque no es que estemos viendo a ver cuánto stretch film vamos a utilizar, cuántos sunchos vamos a utilizar, cuántas grapas vamos a utilizar, simplemente sería operación. Solo sería operación. En este caso, porque no estamos midiendo nada en realidad. Solamente estamos haciendo la labor de fijar el producto en la parihuela. Luego la siguiente etapa es, bueno, sería colocar stickers de distribución e identificación en paleta. Para no hacerlo muy larga, esto simplemente es colocar sticker, entonces sería una operación. Luego despacho de producto terminado. Acá nos hablan las guías y los packing list. Esto es bastante interesante porque cuando hablamos de un despacho, vamos a hablar de un transporte. Vamos a hablar de un transporte. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando veíamos la elaboración, o bueno, veíamos el ejemplo de un diagrama de flujo vertical utilizando la simbología ISO, terminaba con el almacenamiento, ¿no? Sin embargo, aquí ya no se almacena, sino de frente se envía, se despacha. Porque cuando hablamos de despacho es que el producto no se va a quedar en planta, sino que muy bien, terminamos el producto, armamos los pallets, los subimos al carro y de ahí que se lo lleven para que lo embarquen. Entonces, acá en este caso, específicamente en este caso, no vamos a acabar con un símbolo de almacenamiento, sino lo terminaríamos, lo podríamos terminar con una flecha de transporte, porque en realidad las etapas seguirían, ¿no? Las etapas seguirían, porque no queda únicamente en el carro, sino se tiene que llevar hasta embarcarlo, hasta embarcar el producto, si hablamos de exportación. Podríamos hablarlo como una fase de transporte, pero también podríamos hablar de como una operación también. Podríamos hablarlo como una operación. Yo lo dejaría ahí a lo que ustedes crean, pero yo podría optar por el tema de transporte, porque se va a embarcar, porque se va a trasladar. Se va a trasladar. O en todo caso se podría dividir. Se podría tener como despacho y también como envío del producto o como traslado del producto. Entonces podríamos tener como despacho, como operación propiamente dicha, y como traslado del producto como una flecha. Ahí ya lo dejo a su criterio de ustedes. Porque podríamos trabajarlo así o simplemente con una flecha. Por eso les mencionaba, este ejemplo tiene los detalles que no es
que no acaba con un triángulo, y además hay algunas etapas que están fusionadas, que están unidas, que hay dos etapas en una sola también. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Ya, a ver, vamos a revisar entonces el siguiente. A ver, el siguiente es, quizá pueda ser un poco más familiar para ustedes. Quizá podríamos hablar, a ver, incluso está un poco más nítido. A ver, aquí tenemos un formato de diagrama de flujo donde se trabaja tanto con los envases, con los insumos y con la materia prima de forma separada, pero que se va uniendo al flujo principal o a la secuencia principal o a la cadena principal. Así tal cual ustedes lo observan. Ahora, acá el detalle, aparte de eso, es también que vamos observando algunas de las reglas del diseño o de la disposición o de la construcción de los diagramas de flujo. Sin embargo, también si ustedes se darán cuenta, no todas las reglas se cumplen con este esquema. Porque lo que habíamos hablado, por ejemplo, era que una sola flecha debería llegar a cada etapa. Sin embargo, acá observamos que llegan a cada etapa, en algunos casos, dos flechas. Y no me dejarán mentir, porque así se observa acá. Ahora, ¿qué podríamos hacer para que no lleguen dos flechas? ¿Qué podríamos hacer? Utilizar un símbolo, profesor. ¿Qué símbolo? ¿Puede ser un conector? Ya, pero nuevamente ya, un conector, pero ya, pero ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo utilizaríamos? ¿Observan el punto rojo? ¿Observan el punto rojo? Sí, profesor. Ya, a ver, lo que les mencionaba era que una de las reglas en la construcción que habíamos revisado era que no deberían llegar más de dos flechas. Por ejemplo, acá tenemos una flecha y acá tenemos otra flecha. No deberían llegar más de dos flechas a una sola etapa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, acá cuando hablamos de yemas, cuando hablamos de tallos, vemos que estas flechas ya no llegan a la etapa, sino llegan a la flecha que está saliendo de la etapa de corte, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos hacer. Que estas flechas en realidad no lleguen a las etapas propiamente, sino que lleguen a las flechas, a los conectores antes de llegar a la etapa. Eso es lo que podríamos hacer. Si es que nos regimos estrictamente a las reglas que hemos revisado. Si es que nos regimos estrictamente. Ahora, si ustedes empiezan a leer cada una de estas etapas, lo mismo que hemos hecho para el diagrama anterior, ustedes tienen que hacerse las mismas preguntas. Muy bien, esta etapa, ¿con qué símbolo se relaciona? Y esta etapa, ¿con qué símbolo se relaciona? ¿Solamente hay una operación, hay dos operaciones? ¿O
hay operación, pero también hay algún tipo de inspección, ya sea temperatura, ya sea pesos, ya sea algún tipo de selección. Entonces, esas preguntas es la que ustedes deben hacerse, deben realizar ese tipo de preguntas. ¿Hasta aquí me dejo entender? Hola. Sí, profesor. Ok. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer conforme hemos hecho en el diagrama de flujo anterior. Ahora, hay otro detalle más. Acá observamos que, como les mencionaba, que se está separando los cuatro, bueno, los insumos, ¿no? Insumos, materia prima y también los envases. Y lo que yo sugiero es que de repente no trabajarlo de esa manera, o de repente, bueno, ya, podríamos trabajarlo de esa manera, solo que también, como les había mencionado, cuando se adicionan algún tipo de materia prima o insumo, de preferencia deberíamos realizarlo de izquierda a derecha cuando el diagrama de flujo es vertical. Entonces, lo que yo les sugiero, ya acá les estoy hablando un poco ya acerca de la tarea que van a realizar también ustedes, es colocar estos insumos para la mano izquierda. Entonces las flechas ya no van a ir de derecha a izquierda, sino van a ir de izquierda a derecha. Ya no van a entrar necesariamente a cada una de las etapas, sino van a entrar a las flechas o a los conectores previos a las etapas donde va a haber todo el tema de unión, ¿no? Porque si hablamos de escaldado, a ver, tiene que entrar agua de todas maneras, pero va a entrar antes, va a entrar en la flecha que está antes de la etapa de escaldado. Si hablamos de enfriamiento, también va a tener que utilizarse agua, pero la flecha iría antes de la propia etapa de enfriamiento y así sucesivamente. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesor. Ok. Y luego, si observan al final, se obtienen tres tipos de productos. Unos que son los espárragos, que serían los espárragos enteros. Otros que serían las yemas de los espárragos, es decir, que serían las puntas. Y otros que serían los tallos de los espárragos. Que serían, ya, o sea, si en un lado tenemos las puntas, en otro lado teníamos los tallos, ¿no? Tenemos los tallos. Ahora, hay que recordar un detalle, que aquí no nos especifican, ojo, aquí no nos especifican si son espárragos blancos o son espárragos verdes. Únicamente hablan de espárragos. Únicamente hablan de espárragos. Así que, si es, a ver, sal, ácido cítrico, E330. Ya, a ver, justo por estos insumos que utilizan acá, sal, ácido cítrico y E330, podríamos hablar que son espárragos verdes, espárragos verdes en conserva. Y también habría que preguntarse qué tipo de conserva son, si es hojalata o es frasco de vidrio. Por ejemplo, acá sí no lo detalla, simplemente habla de envases y tapas, pero si es que somos un poco más observadores, podrían referirse fácilmente a lo que son las latas, porque hablamos de envases y tapas. En todo caso, quizás si habláramos de frascos, podríamos decir frascos y tapas. Pero lo voy a dejar a su elección. Si lo quieren considerar como tapas y frascos, genial. Si lo quieren trabajar como envases, cuerpo de hojalata y tapa de hojalata,
también, no hay ningún problema. Nuevamente, sí están relacionados con sí ya se familiarizaron un poco con estas terminologías. Hola. Un poco, profesor. Ya, a ver, poco a poco entonces van a ir familiarizándose. A ver, vamos a revisar el tercero. A ver, el tercero ya no hablamos ya de hortalizas, sino ya hablamos de lo que es el proceso del azúcar. El proceso básico del azúcar. A ver, en primer lugar, lo que observamos acá ya sería la parte agrícola. Sería la parte agrícola para poder hacer crecer la caña de azúcar. Pero lo que nos interesa es lo que viene después. Y lo que viene después, bueno, la caña de azúcar se corta y luego se traslada, ¿no? Se traslada, y en el traslado se va pesando, se muestrea la caña, luego se puede almacenar, y luego pasa por una serie de etapas. El primero es un triturado. Luego viene un prensado, uno, dos, varios prensados. Por un lado va a apartarse el bagazo y por otro lado se va a apartar el líquido, el jugo de la caña. El bagazo, bueno, tiene acá tiene otra secuencia, ¿no? Tiene otra secuencia el bagazo. Esta secuencia del bagazo como que no nos va a interesar mucho. Vamos a centrarnos más en en las etapas que atraviesa el jugo. El jugo de caña pasa a un clarificador o un aclarador o a un blanqueador al cual se le añade cal para poder aclararlo y continúa ya este jugo de caña clarificado pasa por evaporación para poder eliminar el agua, porque cuando nosotros vamos a comprar azúcar no nos sirven azúcar húmeda, sino nos venden azúcar en cristales. Luego de que se elimina una gran cantidad de agua, pasa a la cristalización. Y generalmente esta cristalización comúnmente se conoce como tachos. En los tachos empieza a cristalizarse el azúcar, empiezan a formarse los granos, los cristales. Una parte de lo que es, acá hay una flecha, ¿no? Que va a la izquierda. Una parte de ese jugo de caña que se retira, va a formar parte eh, de dos cosas. Podemos tener por un lado las melazas que se obtienen por centrifugación, las cuales van a generar etanol. Acá lo estamos viendo, etanol. Pero también en esa centrifugación van a haber residuos y esos residuos van a ser conocidos como vinazas, los cuales tienen un poder fertilizante bastante alto. Entonces, por acá tenemos otro camino que deriva de la caña de azúcar, ¿no? Pero vamos a centrarnos en lo otro. Cuando se da la cristalización, por un lado vamos a obtener azúcar en cristales, pero también durante la propia cristalización va a haber un residuo, que va a ser un residuo líquido, que van a constituir también las melazas, que van a ser melazas un poco más purificadas. Y estas melazas podrían también fermentarse para obtener etanol, pero también estas melazas se pueden comercializar como tales, como melazas, para alimento de ganado o también para como un tipo de edulcorante en pasta, como la chancaca, ¿no? Por ejemplo, la chancaca es una melaza, pero que ha sido
que no ha cristalizado, pero se ha tratado de apelmazarlo, de moldearlo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta? No, profesor, ninguno. Ya, muy bien. A ver, ¿todos están aquí con sus grupos? ¿Todos están aquí con Sí, sus grupos? profesor. Ya, muy bien. A ver, les voy a dejar un trabajo grupal para que lo puedan realizar durante este tiempo que nos queda, porque la clase es ¿hasta qué hora? ¿Se acuerdan? ¿Hasta qué hora es? Profesor, Sí, escuchó. de mi grupo ninguno se están, profesor. Ya, ok, correcto. Ya. A ver, si es que hay algunos que no tienen su grupo presente, bueno, les hacen presente a su grupo porque es necesario igual que lo puedan trabajar. A ver, la tarea va a consistir en esto. El día de ayer se había dejado una tarea para que puedan elaborar un diagrama de flujo, ya sea vertical o ya sea horizontal, de uno de los productos, de los 6 productos, ¿no? De forma individual. Ahora, el detalle era que tenían que seguir la simbología ISO. Ese era el detalle, porque si no, ¿para qué hubiésemos visto, no? La simbología ISO. Ahora, este trabajo de acá va a ser un trabajo un poco más complicado, podría decirse más complicado, porque lo que van a hacer es elaborar también diagramas de flujo de los 3 productos. De los 3 productos que hemos visto, van a realizar los diagramas de flujo de forma grupal. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, Profesor, sí, escucho. de las 3 imágenes que nos ha dejado ver, de esos 3 vamos a sacar 3 flujogramas Sí, de un solo producto. uno por producto. Hola. ¿Sí, profesor? Sí, uno por producto. Puede ser que le podemos hacer de la primera, la segunda o la tercera, cualquiera le escogemos, ¿no? No, de los 3, uno por producto. En total 3 diagramas van a elaborar. 3 diagramas, pero de diferentes productos que nos ha dejado la clase pasada. No, estoy hablando de la tarea de hoy. Ahorita ya estoy hablando de la tarea de hoy. Que van a elaborar un diagrama de flujo según simbología ISO para el espárrago verde fresco, para la conserva de espárrago y para el azúcar. ¿Sí? ¿Me dejo entender? No le entendí mucho, profesor. A ver, ¿quién me ha entendido para que se explique mejor? A ver, ¿quién me ha entendido? Yo, Yo, profesor. A ver, ¿pueden explicar lo que les he dicho para ver de repente si hay algo que no se ha entendido bien? Por favor. bueno, lo que yo entendí es que tenemos que hacer 3 flujogramas, uno de cada uno. Según simbología ISO, ¿verdad? Claro, según simbología ISO. Muy bien. A ver, ¿es lo mismo que entendiste tú, Sarita? Sí, profesor. Ok. A ver, Yerli, ¿sí lo entendiste o lo explico otra vez? ¿Yerli? Ya lo entendí, profesor, gracias. Ok, correcto. Muy bien. Entonces,
Eso va a ser la tarea que van a realizar de forma grupal. ¿Está bien ahí la tarea o lo hacemos más extensa? Está bien ahí nada más, profesor. ¿Sí? Ya. Yo les pregunto esto porque de repente quieren aprender algo más, ¿no? Entonces lo hacemos un poco más extenso. Depende de usted. Ya, ok, muchas gracias. Entonces, de momento vamos a trabajar esto. Luego ya vamos a ver si podemos hacer algunas cosas más, ¿ok? Ya, de todas maneras les voy a enviar la tarea por escrito para que puedan, para que si hay alguna duda por ahí, puedan, Profesor, puedan terminar de absolver sus dudas. Y si todavía siguen habiendo dudas, por favor, me escriben, me escriben en un horario prudente o me llaman en un horario prudente y ahí termino de absolver algunas dudas que puedan tener. Entonces, ¿Hasta qué hora chicos, presentaría? profesor, una pregunta. ¿sí? ¿Para cuándo lo vamos a presentar? Es una excelente pregunta. A ver, ¿está bien para el día domingo? ¿Está bien para el domingo? Pero está bien. Ya, ok. Entonces, para el domingo. Tienen plazo hasta el domingo. Profesor, y con respecto a la otra tarea que dejó el día de ayer, ¿ya pasó? ¿O sí la podemos presentar todavía? No, todavía no pasa. Creo que les había dicho para el día viernes. Sí, profesor, para el día viernes. Sí, les había dicho para el día viernes, ya. Todavía para el día viernes, pero voy a volver a enviar las tareas porque hay algunos que se han estado incorporando esta semana recién. Entonces voy a colocar otra vez el material para que lo puedan chequear, así también como los enlaces de de las grabaciones de los videos. Sí, por favor. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Y muchas gracias por participar. Si conocen a alguno de sus compañeros integrantes del grupo que no han estado aquí, compártanles lo que les he mencionado para que puedan desarrollar sus tareas. Y también, si es que por ahí hay algún problema con alguno de sus compañeros, también comunicármelo para encontrar alguna solución. ¿Ok, jóvenes? Muy Ok. bien. Listo, chicos. Ya, profesor, Entonces, gracias. cuídense mucho. Nos estamos viendo las siguientes, aunque nos vamos a ver el viernes todavía, ¿no? Pero de todas maneras ya con la unidad didáctica ya nos vemos más adelante. Cuídense mucho. Muy buenas tardes.